testimonial, que pareciera ser una manera de decirle a Cristina, bueno, acá estoy yo refutando todo aquello que dije y que está en el archivo fílmico. Ahora en sede judicial hay un archivo que dice que yo creo en tu inocencia, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Naidenov. Sí, incomprensible desde lo jurídico, pero desde lo político esto tiene que ver con una telenovela de sometimiento. La sociedad no puede sorprenderse de la actitud del presidente de la República. Este es un presidente desde el primer día, desde que asumió, ha hecho el mayor de los esfuerzos para no solamente demostrar actos de sumisión. Este testimonio es un acto de sumisión a la vicepresidenta de la República, pero también con un proceso de autodegradación de la figura presidencial, bueno, que nos lleva prácticamente a un callejón sin salida. Sí. ¿Por qué hablo de telenovela prácticamente de sometimientos? ¿Y por qué digo que Débora hacía referencia a que este es el testimonio concreto del pacto por el cual Alberto accedió al poder? Sí. No, el testimonio se brindó el primer día, con la decisión de intervenir una empresa privada, cuando la sentó a una senadora del Frente de Todos, que es la mano derecha o el brazo político de Cristina Fernández de Kirchner, y terminó el peor de los caminos. Cuando intentó con una reforma judicial que no fue tal y la vicepresidenta marcó la cancha justamente con una reforma que es de la justicia federal y terminamos empantanados. Cuando la agenda de la Argentina pasaba justamente por las urgencias de la pandemia y encontrar una salida a la crisis laboral, a la crisis de la propia sociedad que estaba encerrada, con un presidente, bueno, que la agenda pasaba justamente por destituir a un procurador general. Entonces, ¿de qué no podemos asustar? ¿De qué no podemos asustar? De un gobierno que dilapidó tiempos y esfuerzos y pasaron 2 años y no tenemos un final, digamos, o un final abierto en cuanto a la reestructuración de la deuda. Con el presidente del bloque de diputados del oficialismo que te renuncia en este contexto de crisis de la Argentina, o el presidente del oficialismo en el Senado que dice queremos conocer la letra chica. Digo, ¿dónde está parado este oficialismo que administra la Argentina? Le quiero preguntar a Naidenov, porque hoy también hubo declaraciones interesantes, pues la primera vez que desde el Senado se hace pública un poco la posición de Cristina Kirchner y de los senadores que la acompañan respecto de cómo van a votar eventualmente cuando llegue el acuerdo con el fondo al Senado. Esto decía José Mayans, que bueno, además manifestó, después de hablar con Cristina, que Cristina prefería que el proyecto entre por diputados y no por senadores. Necesitamos el detalle del acuerdo, que es lo que yo le pedí tanto a yo como a más. Queremos el detalle del acuerdo, para saber en qué compromiso vamos a meter al país, ¿verdad? Sí. Porque ustedes ven cómo la situación es delicada. Yo no dudo de la buena fe del ministro, de toda la gestión que hace, pero para eso estamos nosotros también, para saber que el pueblo argentino ha votado representantes y espera realmente que hagamos las cosas bien, no meternos en algo que nosotros no vamos a poder soportar. Bueno, meternos en algo que no vamos a poder soportar, eso dice Mayans. Naidenov, ¿qué va a pasar en el Senado? Esto hablábamos de lo que hoy hablábamos de la incoherencia y de la irresponsabilidad del oficialismo. Que el presidente del bloque de diputados renuncie y el presidente del bloque de la Cámara de Senadores del oficialismo exprese que quieren conocer la letra chica para saber qué posiciones vamos a adoptar, es una demostración que yo preguntaría, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el gobierno? Nosotros gobernamos la Argentina en el 2015 y la primera decisión que tomamos, que la tomó el presidente Mauricio Macri, fue iniciar el proceso de reestructuración para evitar el default, para la salida del default. Pero existía una vinculación y un lazo directo entre los bloques o las presidencias de bloques de diputados y del propio Senado. Entonces acá estamos ante un problema de un gobierno que no tiene destino, que no tiene rumbo y que te lleva a un callejón sin salida, porque yo me pregunto, si el propio oficialismo no sabe la posición que va a adoptar ante las negociaciones del ministro de Economía en función de la ley que aprobamos por unanimidad o que en este caso nosotros como oposición brindamos las herramientas, yo me pregunto, ¿cuál es la letra chica que se tiene que conocer cuando en estos 2 años, cada vez que se intentó avanzar en una instancia de renegociación, el palo en la rueda venía del propio oficialismo, con una ley para que se discuta justamente el acuerdo eventual con el fondo por una modificación del Frente de Todos, que se generó en el propio Senado de la Nación, porque quizás esto no hubiera sido falta si nos regíamos por la Ley de Administraciones Financieras. Claro. Entonces, yo me pregunto,
El gobierno que tiene que brindar certidumbre, la certidumbre debe estar en el Parlamento. Y lo que se percibe, no solamente desde la política, sino de la sociedad, porque yo me detengo en el pase con Johnny, ¿no? Sí. 50% de inflación que puede terminar un 80% por el incremento de los precios. Entonces, ¿el gobierno piensa en la sociedad o está especulando mezquinamente desde la política por una puja de facciones que te conduce a un callejón sin salida? Bueno, claro, lo que se demuestra a través del audio de Mayans, que previamente a hacerlo había hablado con Cristina, es que lo que no quiere el kirchnerismo o un sector es convalidar el ajuste. Bueno, el tema es así, en el Senado ustedes son 33 y ellos 35, ¿digo bien? Sí, bueno, pero a ver, Porque más ahí allá de tienen los un números, rol de Débora, 19. la Argentina necesita un gobierno que se ordene internamente. Esto es, Bueno, el orden es escandaloso. no A ver, está, yo no quiero está. recordar en las historias pasadas, no hace mucho, en nuestro país, que tiene pocas historias de coaliciones, cuando el primer quiebre se genera en el Parlamento, digamos, uno sabe cómo arranca, pero no cómo termina. A ver, reitero, presidente de bloques de diputados que te renuncia del oficialismo, presidente de bloques de senadores del oficialismo que quiere conocer la letra chica. Hoy ¿Cuál es dicen que la estarían- certidumbre que brinda el gobierno a la Hoy sociedad? dicen que votarían en contra o se abstendrían, pero no convalidarían el acuerdo. Juliana Di Tulio, Anabel Fernández Agasti, Parrilli, que responden todos a Cristina, ¿no? Mariano Recalde, bueno, otra senadora por Santa Cruz, Ana María Yani. Es decir, que hay un grupo importante, ¿no? Bueno, el propio José Mayans o Teresa González de Formosa, por lo menos 19 a 16 Pero, aparecen Débora, hoy, tomemos- partidos prácticamente al medio. Tomemos el argumento de Luis. Por ejemplo, llamaron a extraordinarias, mejor dicho, se habilitaron las sesiones extraordinarias del 1 al 28 de febrero. Eso lo tiene que llamar, para hacerlo efectivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, o la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Hoy estamos a día 15. Ya se comieron el 50% de este tiempo y no hay nada. Había 18 leyes. ¿Eran importantes o no eran importantes? Si eran importantes, ¿por qué no las estamos tratando? No las estamos tratando porque el oficialismo no quiere. Entonces, la irresponsabilidad institucional de tener un oficialismo desordenado, que se lo dijimos, la verdad se lo dijimos durante las elecciones, miren, este experimento no va a funcionar. Bueno, ahora se está mostrando con toda claridad. Lo que nosotros queremos es que se ordenen. La Argentina necesita que se ordenen. ¿Es necesario llegar a hoy, 15 de febrero, que faltan 40 días para el vencimiento? El Tiempo de 23 de descuento. marzo, ¿no? Donde Tiempo de descuento. 22, creo. El Donde yo 22 te de digo una marzo y un vencimiento importante. Sí, Que hoy la dos, porque es un vencimiento con el fondo y un vencimiento con el Club de París el mismo día. Sí. A ver, si no hay, 5.200 millones, si si no sumas hay todo. acuerdo, el dinero aparentemente no está, ¿no? Pero yo hay una cosa que quiero siempre marcar, porque todo el mundo habla de la letra chica. La verdad, lo que no está es la letra grande. No hay nada. Que nosotros pensamos que lo único que tiene que pedir al Congreso es una autorización de endeudamiento, no el memorándum, porque los que gobiernan son ellos y nosotros somos la alternativa. Pero por lo menos la ley de autorización de endeudamiento siguen pasando los días. Sin duda. Yo decimos, tenemos la mejor voluntad. Sabemos que llevar a Argentina a un default sería una catástrofe. Vos lo dijiste en el pase con Johnny, una catástrofe. Tenemos la mejor voluntad, pero no nos van a hacer votar en 72 horas a los empujones. Se lo decimos con patriotismo, con franqueza. Ni en el Senado ni en diputados. No pueden hacerte votar a los empujones, denos quórum porque la Argentina se cae. Hace 26 meses que gobiernan. Y cuando se discute esto en marzo van a ser 27. Quiero aprovechar que está con nosotros Luis Naidenov, ¿no? Para hablar un poquito de lo que pasa con Formosa y con Insfran. Hubo un hecho, bueno, de impacto, ¿no? Ya había pasado con Alberto Fernández, ahora pasó con Guado de Pedro. Fíjese, Naidenov, lo que pasaba en este encuentro entre Guado de Pedro y Gildo Insfran. Esta provincia tenemos que estar orgullosos de Formosa. Eso se hace con la articulación de las políticas, pero sobre todo se hace con la decisión y la voluntad de un gobernador que tiene una de las mejores gestiones de la Argentina, que tiene una filosofía basada en la justicia social. Le podemos decir a esos odiadores que lo único inviable es una Argentina gobernada para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ver, Insfran, el mejor gobernador, el que tiene la mejor gestión de la República Argentina. Yo solamente recordaría y aprovecharía que está Naidenov aquí, más allá de pensar en la cantidad de años que gobierna su provincia.
nada más pensar en ese papá que murió cruzando el río, es el río Bermejo, ¿no? Sí, es el río Bermejo, cruzando el río Bermejo para poder ver a su hijita, porque esa suerte de centros clandestinos que había hecho Infran en la provincia impedía a un ciudadano argentino ingresar en la provincia de Formosa para ver a su familia, entre tantas otras cuestiones que podríamos comentar, ¿no? No es la primera vez. Alberto el ya había hecho presidente lo Alberto mismo, ¿no? Fernández justamente elogió la gestión de Gildo Infran y ha puesto a Formosa o a Infran como un modelo a seguir. Bueno, acá están los resultados. El modelo de Formosa es un modelo de exitoso en lo electoral, pero con los peores resultados en materia social. Lo que expresa el ministro del Interior, en primer lugar, bueno, desnuda su enorme desconocimiento de la realidad de la Argentina. Y también subestima la inteligencia fundamentalmente del pueblo de la provincia de Formosa. ¿Por qué lo digo? Formosa es la provincia que menos exporta, 0,008% del total de las exportaciones nacionales, 16 millones de dólares. Es la provincia que menos exporta, repito, 0,008%. Es la provincia de mayor porcentaje de embarazo adolescente en la Argentina. De cada 4 niños que nacen, menores de 15 años, hasta de 15 a 19 años, uno pertenece a un adolescente. De 15 a 19, el 71% de los chicos, de cada 1000 chicos que nacen, son de embarazos adolescentes. La provincia que presenta los peores indicadores en cuanto a pobreza e indigencia. Entonces, ¿de qué modelo exitoso? Perdón, y con la misma persona gobernando desde hace, si la memoria no me falla, 25 pero vamos, años. Ahora se entiende también lo que pasó en pandemia. Formosa fue el ejemplo y recibió el repudio y la condena de organismos internacionales, la gestión de Infran, no voy a hablar de la provincia, la gestión de Infran en el marco de la pandemia. Ahora, si se vulneraron los derechos a la libertad de transitar, a la libertad de circular, que está garantizada por la propia Constitución Nacional, es porque este funcionario, el ministro del Interior, Guado de Pedro, con la jefatura de gabinete, fueron cómplices del accionar de Gildo Infran. Bueno, intervino la Corte. Intervino la Corte después de mucho tiempo, al final del camino, intervino la Corte para garantizar el libre tránsito. Pero para eso se perdieron vidas de un papá que quería ver a su beba, que estaba en la ciudad de Colorado, y perdió la vida por intentar cruzar a nado. Para eso hemos observado centros de detención que eran centros clandestinos de privación de la libertad, y la gente tuvo que manifestarse a la calle para reclamar la libertad y el derecho a trabajar. Y hoy tenemos que decir que este modelo fue exitoso. Entonces, ¿de qué nos podemos sorprender? Cuando vos levantás la bandera después de todo lo que pasó, condena de organismos internacionales, cercenamiento del derecho a transitar, cercenamiento al derecho a ejercer la libertad, y fundamentalmente un esquema de dominación y opresión social donde se aniquiló al sector privado, bueno, a ver, me parece a mí que para muestras basta un botón, ¿no? Tanto Guado de Pedro, el ministro de Interior, como el propio presidente van, lo abrazan y lo elogian como uno de los mejores gobernadores de la Argentina. Si esto además es público y notorio. Porque me parece a mí que es el modelo de un modelo conservador popular que da resultados desde lo electoral bajo el sometimiento de los propios ciudadanos. Entonces, a ver, ¿qué ha hecho el gobierno para incentivar al sector privado en la Argentina? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este gobierno? Bueno, primero no tiene plan, descreen del plan, no tienen rumbo, y cuando tienen que tomar una decisión en serio, es decir, ¿cómo evitamos el default para la Argentina? Bueno, miramos a los costados y nadie asume la responsabilidad. Entonces, Infran es parte de ese PJ viejo, ortodoxo, rancio, que garantiza el resultado electoral. Ahora, ese resultado viene de la mano del sometimiento de la sociedad. Yo creo que el kirchnerismo de alguna manera se siente muy cómodo con estos modelos. Yo voy a dar un ejemplo. Santa Cruz arrancó la reelección indefinida del Poder Ejecutivo, otra provincia que sostiene la reelección indefinida, la provincia de Formosa, Infran. Santa Cruz mantiene la ley de lemas, que te garantiza justamente una especie de colectora para sostener un sistema electoral que garantiza la perpetuidad del poder. En Formosa está vigente la ley de lemas. Entonces, pululan los Infran en la Argentina, no es solamente Formosa. Cuando yo elogio Formosa, bueno, tengo que mirar a Santa Cruz, pero también tengo que mirar a otros sistemas electorales que hoy están vigentes en la Argentina. Totalmente. Bueno, y hablábamos un poquito también, ¿no? De Formosa, de Santa Cruz, de la
violencia política, de la cooptación de otros poderes del Estado. Y hoy para mí ver la simbología nazi en las calles de Buenos Aires sin que nadie haga, salvo por supuesto la DAIA que manifestó su repudio, es preocupante, no hay que soslayarlo.